distribución y obviamente de probabilidad, densidad o cuantía, lo que sea, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo encontrar las funciones de densidad o de distribución, ¿sí? De determinadas variables aleatorias que son funciones de otras variables aleatorias, ¿sí? O vectores aleatorios particularmente, ¿sí? Ese va a ser el objetivo. Acá vamos a trabajar sobre un par de ejemplos como para tratar de meternos e ir entendiendo qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos buscando particularmente al hacer esto, ¿sí? Pero particularmente es la idea que teníamos, por ejemplo, cuando en estadística 1 ustedes veían, bueno, si tengo la distribución, una variable X que se distribuye normal con media muy y varianza sigma cuadrada, ¿sí? Eventualmente yo puedo tener una transformación de esa variable X, ¿sí? Recuerden que era cuando estandarizaba, ¿sí? Esa Z que buscábamos, ¿sí? Estandarizaba la variable X, restándole la media y dividiéndole por la desviación estándar, ¿sí? Y yo sabía que esa nueva variable aleatoria, porque en realidad la Z es una transformación de la variable aleatoria original, ¿sí? O sea, una transformación de X, donde le resté la media, ¿sí? Y la dividí por la desviación estándar. Eso es lo que conozco como estandarizar, ¿sí? Entonces, lo que yo hacía era utilizar la distribución de esa nueva variable aleatoria, ¿sí? Que era función de la variable aleatoria original, ¿bien? Entonces, la idea es buscar un método, ¿sí? De forma tal, o distintos métodos que nos permitan encontrar las funciones de distribución, y después obviamente puedo obtener las funciones de densidad, de probabilidad, ¿sí? Una vez que conozco las funciones de distribución, o viceversa, ¿sí? De esas funciones conociendo la información solamente de las variables aleatorias originales, ¿sí? O de los vectores aleatorios originales, ¿bien? Acá, ¿qué puede pasar? Puede ser que yo tenga una variable aleatoria, o sea, en R1, y hago una transformación a R1, ¿sí? Puede ser que tenga una transformación, tengo un vector aleatorio, por ejemplo, en R2, que son muchos de los ejemplos que estuvimos viendo, ¿sí? A lo largo de la unidad anterior, ¿sí? Y hago una transformación de ese vector en R2, ¿sí? A R1, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos variables aleatorias, podría querer considerar la suma de esas dos variables aleatorias y saber cómo se distribuye la suma de variables aleatorias, ¿sí? O eventualmente podría ser de R2 a R2 también, ¿sí? Entonces yo tengo un vector aleatorio y quiero llevarlo a otro vector aleatorio y quiero saber cómo se distribuye ese otro vector aleatorio, ¿sí? A través de esa transformación que hice, ¿bien? Entonces, tengo distintos métodos para resolver esto, ¿sí? Algunos van a ver que son bastante intuitivos y de alguna manera u otra lo estuvimos aplicando en estadística 1 y 2 sin saber que estábamos haciendo eso, ¿bien? Pero en el fondo estaba eso. Pero bueno, hoy vamos a ver dos situaciones particulares para el caso discreto, cómo resolver, ¿sí? Esta situación para el caso discreto. Y por otra parte, vamos a ver el método de la función de distribución, que es otro método que vamos a utilizar, pero lo vamos a ver de R1 a R1, ¿sí? Lo vamos a dejar para el viernes, lo que tiene que ver ya de R2 a, o sea, ya trabajando con vectores aleatorios, ¿ya? Supongamos que tenemos este ejercicio 12. Ahora, el que le subí me acabo de dar cuenta que estaba desordenado, o sea, desordenado. Primero está el ejercicio 1, en realidad, en la que les acabo de pasar por Telegram, ¿sí? En cambio, acá arranco por el 12, ¿sí? El 1 lo dejé para el final, ¿ven? Pero bueno, este es el ejercicio 12 de la guía. Sea X es una variable aleatoria con la siguiente función de probabilidad, ¿sí? P de X igual a 1/3 para X que es, que puede ser 1, 2 y 3, ¿sí? 0 va a ser caso contrario, ¿no? Entonces, esta es la función de probabilidad para un caso discreto, ¿sí? Si yo quisiera representar a esta función de probabilidad, en realidad es esta tabla de probabilidad, ¿sí? Tengo los valores de X y las probabilidades asociadas a esos valores de X, ¿sí? Cuando X vale 1, la probabilidad es 1/3, cuando vale 2 es 1/3 y cuando vale 3 es 1/3, ¿sí? Suma 1, bien, cumple todas las condiciones, además para que sea función de probabilidad. Ahora bien, yo tengo una nueva variable aleatoria que es y, que es una función de esta variable aleatoria. ¿Sí? Esta función la podemos llamar una g de x, ¿sí? Particularmente, ¿bien? O alguna notación que haga referencia a función, ¿sí? Pero esta nueva variable aleatoria es igual a 2 veces x más 1, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero saber ahora es cuál es la función de probabilidad de y, ¿sí? Sabiendo, ¿sí? ¿Cuál es la que corresponde a X? ¿Bien? Esa va a ser la idea. ¿Bien? Esto es un caso sencillo, es para introducirnos nada más y ver, ¿sí? Qué es lo que estamos buscando. ¿Bien? Pero entonces, como esto es discreto, ¿sí? El soporte, el rango de la variable es discreto, ¿sí? Asume valores discretos, Y también va a ser discreto, ¿sí? Si X es discreto, Y es una función, ¿sí? De esta variable aleatoria de X, entonces como X es discreto, Y también va a ser discreto, o sea que va a asumir determinados valores particulares. ¿Qué valores va a asumir?
Esto, y me lo está dando la función, ¿sí? Voy a ir evaluando para cada valor de x, ¿sí? Y voy a obtener cuál va a ser el valor de y correspondiente. Entonces, cuando x valga 1, ¿sí? Y va a ser 2 por 1 más 1, 3. Cuando x valga 2, y va a ser igual a 2 por 2 más 1, ¿sí? 5. Y cuando x valga 3, 2 por 3 más 1, 7, ¿sí? Eso va a ser los valores de y, y tengo que ver cuáles son las probabilidades asociadas. En términos generales, esto es para el caso discreto, ¿sí? Bueno, el objetivo es encontrar, ¿no es cierto?, la función de probabilidad, ¿sí?, de y, que es una función de x, como vemos, es decir, que quiero encontrar esto, ¿sí? En el caso discreto, para este caso donde son básicamente muy poquitos valores y demás, voy a encontrar esta probabilidad, va a ser igual a la probabilidad en términos de x, ¿sí? O sea, esta es una función de probabilidad, solamente que acá lo tenemos en forma de tabla, que es un tercio, un tercio, un tercio, ¿sí? Pero es la función de probabilidad, ¿sí? Va a ser la función de probabilidad para los x, ¿sí? Valorado en x sub y, pero x sub y tal que la función aplicada a ese x sub y sea igual a y, ¿sí? Este y es un valor particular de y, ¿sí? Acá no está, pero acá podría poner y mayúscula igual a y chiquito, ¿sí? Una notación, ¿sí? Puedo simplificada acá, pero podría expresarlo de esta manera, ¿bien? Entonces, supongamos que y es igual a 3, entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad asociada a y igual a 3, ¿sí? La probabilidad asociada a y igual a 3 va a ser igual, perdón, va a ser igual a la suma de las probabilidades, y estas probabilidades son en términos de la distribución que conozco, ¿sí? De la función de probabilidad que conozco, ¿ven? De forma tal que g de x sub y sea igual a 3, es decir, que esto sea igual a 3, ¿sí? Y hay una sola situación donde esto es igual a 3, ¿sí? Y tiene que ver cuando x es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Despejo x de acá, y esa situación va a ser cuando x es igual a 1, y por eso lo puse mal acá debería ser 1, ¿sí? La probabilidad cuando x sea igual a 1, sí va a ser la que hace referencia a la probabilidad de que y sea igual a 3, ¿sí? En este caso particular es 1 a 1 la correspondencia, entonces es relativamente simple, ¿sí? Pero si tuviera otros valores de x para los cuales g de x también es igual a 3, lo debería sumar, ¿sí? Acá hay un solo valor de x, de forma tal que esa probabilidad, ¿sí? O que ese valor de x hace que y sea igual a 3, ¿bien? Entonces, para x igual a 1, para y igual a 3, ¿sí? La probabilidad asociada es la que se corresponde con la probabilidad en términos de x, ¿sí? Para cuando x es igual a 1, y ese es un tercio, ¿sí? Que es lo que ponemos acá. Otro valor que puede asumir la variable, dijimos era 5, bien, reemplazando siempre los valores de x. ¿Bien? Que también podemos corroborar de la misma manera, ¿sí? Para y igual a 5, ¿sí? La única situación es cuando x igual a 2, ¿sí? Entonces es un tercio también. Y para y igual a 7 la probabilidad asociada es también un tercio, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Estoy construyendo la función de probabilidad de y, ¿sí? Empleando la que ya conocía, que era la función de probabilidad de x, ¿bien? Esto está en formato de tabla, eventualmente lo puedo reexpresar como acá mismo, como esta, ¿no? Porque tiene la misma estructura. Sería P de y, ¿sí? Igual a un tercio, pero en el indicador acá iría y, y en el indicador iría, dijimos 3, 5 y 7, ¿sí? Ese sería el cambio que no se los puse acá, pero bueno. Podría reexpresar esto, ¿sí? Tendría esa misma pinta, ¿sí? Solamente que los valores que pueda asumir y en ese caso, ¿sí? Que entrarían en el indicador son 3, 5 y 7. ¿Bien? El tema es, bueno, acá es relativamente simple, ¿sí? El tema es para que, ustedes se preguntarán cuál sería el objetivo de conocer la distribución de una función de una variable aleatoria original, ¿sí? Esto se lo estuvieron aplicando en algún momento cuando veían algunos ejercicios bien aplicados de estadística 1, que les voy a traer a colación ahora, ¿sí? Estuvieron aplicando esto en realidad, estuvieron encontrando la función de distribución de una nueva variable aleatoria. O sea, no sé, depende con quién la hayan cursado, se lo habrán explicado de una u otra manera, ¿sí? Supongamos, este es un ejemplo que traje de un libro de estadística 1, ¿sí? De la guía, de la guía a distancia, ¿no? Que se usa en estadística 1, bien.
Pero, en definitiva, voy al resumen, digamos, de qué es lo que quiero que vean. Tenemos una variable aleatoria que es X, ¿sí? Que es la utilidad neta de un proyecto, ¿sí? Acá se trata de un equipo de investigación que está preparando un proyecto para participar en una licitación, ¿sí? El costo de prepararlo es 1.000 pesos, ¿sí? Y la probabilidad de obtener un ingreso de 50.000, 20.000 y 1.000 son 0,6, 0,30 y 0,10, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que yo conozco en realidad, esta distribución de probabilidad que ustedes veían antes, ¿sí? De obtener 50.000, 20.000 y 1.000, es discreto en realidad, ¿sí? ¿Bien? Eso es el ingreso, pero lo que yo tengo es que lo que a mí me interesa no es el ingreso, sino lo que me interesa es la utilidad. Entonces al ingreso le resto 1.000 pesos, ¿sí? Y obtengo esta nueva variable aleatoria X. Pero la que yo tenía en realidad era la variable aleatoria ingreso, ¿sí? Pero fíjense que en realidad la que estoy representando acá no es el ingreso, sino que lo que estoy representando es la utilidad. Es restarle a cada uno de esos ingresos posibles 1.000 pesos, ¿sí? Y la distribución, ¿sí? De probabilidad tienen asociadas las mismas probabilidades, ¿sí? La de obtener 50.000 era 0,60, la de 20.000 0,30 y la de 1.000 10, y eso están asociados directamente, ¿sí? Con la utilidad, ¿sí? Que es un ejemplo muy similar a esto de acá, ¿sí? En estos términos, ¿bien? Bien, porque acá era 2 por X más una constante, acá la variable sería la variable aleatoria menos la constante. ¿Ya? O sea que tenemos esto asociado. ¿Sí? Ahora bien, por otra parte, tenemos que la probabilidad de que el proyecto sea aprobado de este equipo de investigación es de 0,30. ¿Sí? Entonces, si llamamos 1 al hecho de que el proyecto sea aprobado y 0 al que el proyecto no sea aprobado, ¿sí? Tenemos una variable aleatoria Y, ¿sí? Dicotómica, suma dos valores, ¿bien? Y las probabilidades asociadas son estas, ¿no? 0, de que sea 0, 0,70 y de que sea 1, 0,30, ¿sí? Que es la probabilidad de que el proyecto sea aprobado, ¿sí? Ahora bien, a mí me pregunta cuál sería la utilidad neta esperada, ¿bien? Y acá es donde, en realidad, fíjense que va a cambiar un poquito el problema y donde nos está interesando una nueva variable aleatoria. No nos está interesando ni X, porque X sería la utilidad esperada del proyecto ganador, ¿sí? No del equipo de investigación, ¿sí? Y no me interesa Y, porque Y es solamente la probabilidad, tiene que ver con la variable aleatoria asociada al hecho de ganar, o sea, de que el proyecto gane o no gane, ¿sí? De que sea aprobado o no sea aprobado. A mí lo que me está interesando es una tercera variable aleatoria Z, ¿sí? Donde Z va a ser la utilidad, ¿sí? Pero la utilidad, en este caso, acá me pregunto sobre la utilidad esperada, ¿no? Pero a mí, antes de conocer una utilidad esperada, que sería una esperanza, que ya lo vamos a ver de la próxima unidad, a mí me interesa la función de probabilidad, ¿sí? Entonces, la función de probabilidad que me interesa va a ser la de Z, donde Z va a ser la utilidad obtenida, ¿sí? Por el equipo de investigación, ¿sí? Que no es ni esta, ni X, ¿sí? Porque esta es la asociada al proyecto ganador, ¿sí? La utilidad del proyecto ganador, ni esta, porque esta es de ganar o no ganar. En realidad va a ser una combinación de estas dos, ¿sí? La Z que estoy buscando. ¿Ven? Bueno, entonces lo que yo defino es la utilidad Z, que es la utilidad neta del proyecto presentado por el equipo de investigación. Fíjense que pasamos de esta Z obviamente va a ser función de las otras dos, ¿no es cierto? De X y de Y. ¿Sí? Bien, yo tengo, bueno, el ejercicio pide obtener la esperanza, o sea, acá a mí tanto no me interesa la esperanza, es un tema que ya lo vamos a ver, pero bueno, esto es de estadística 1, así que ya saben, pero la esperanza era igual a qué cosa, a los valores que puede asumir la variable aleatoria por la probabilidad asociada a cada valor, ¿sí? La suma, esa sumatoria me da la esperanza, en el caso discreto, ¿sí? En el caso continuo, esto lo reemplazaba por una integral, ¿bien? Entonces, más allá de esto, que para calcular la esperanza, desde mi punto de vista ahora es anecdótico, porque a mí lo que me interesa es determinar esto, ¿sí? Cuál es la probabilidad asociada a cada valor de Z, ¿sí? Entonces, tengo que ver qué valores puede asumir la variable aleatoria Z primero, ¿sí? Entonces, ¿qué valores puede asumir la variable aleatoria Z? De acuerdo a lo que vimos recién. En el caso de que gane el equipo de investigación gane, si se ha aprobado su proyecto, puede asumir el valor 0, 19.000 y 49.000, ¿sí? Son estos tres de acá, ¿sí? Pero también está la posibilidad de que el equipo de investigación pierda, ¿sí? No gana. O sea, su proyecto no gana, ¿bien? Entonces, si no es aprobado el proyecto de investigación, como tuvo que poner 1.000 pesos, ¿sí?
de su presupuesto, ¿sí? Significa que perdió esos 1.000 pesos, o sea que otro valor posible de Z es menos 1.000, ¿sí? Estos serían los 4 valores posibles de la variable aleatoria Z. Si yo quiero encontrar la función de probabilidad, ¿sí? De esta variable aleatoria Z, lo que me están, ya sé cuáles son los valores posibles, lo que me están faltando son los valores de la probabilidad asociada, ¿sí? Y a eso lo que vamos, y eso lo voy a obtener como sabiendo que Z, ¿sí? Es una función en realidad de las otras 2 variables aleatorias, ¿sí? Y esto tengo diversas maneras de resolverlo. Esto lo vamos a resolver un poquito de manera más intuitiva y después en el siguiente ejercicio lo vamos a dar un caso un poquito, con una resolución un poquito más, con un poquito más de formalismo, ¿sí? Bien. Esto lo podría ver como una matriz de doble entrada. ¿Sí? Dijimos que el equipo de investigación puede no ganar, ¿sí? Ese proyecto puede no ser aprobado, ¿sí? O puede ganar, ¿sí? Cuando no gana, significa que perdió todo, ¿no es cierto? Perdió los 1.000 pesos, eso que decíamos, ¿sí? Pero si gana, hay 3 escenarios, ¿sí? Puede ser que gane o que tenga una utilidad neta de 49.000, de 19.000 o de 0, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? O sea, están estas 3 situaciones. Entonces yo quisiera encontrar las probabilidades, acuérdense, para estos 4 valores de Z, ¿sí? Menos 1.000, 0, 19.000, 49.000, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a ir haciendo uno por uno. Ahora. Entonces, lo primero sería encontrar la probabilidad asociada a Z igual a menos 1.000, o sea, cuando pierda. La única manera de que esto ocurra, ¿sí? De que Z sea menos 1.000, es cuando Y sea igual a 0, ¿sí? Que era, ¿se acuerdan que Y igual a 0 era la situación donde el proyecto no era aprobado, ¿sí? Esa es la única situación, ¿ven? Donde puedo perder 1.000 pesos. Entonces, esta probabilidad, ¿sí? Del evento correspondiente a la variable aleatoria Z igual a menos 1.000, ¿sí? Ese evento asociado a ese valor de variable aleatoria, ¿sí? Es igual a la probabilidad de que Y sea igual a 0, ¿sí? Y eso lo habíamos visto que era 0,70. O sea que eso lo obtenemos casi gratis, ¿bien? La segunda situación que quisiera ver es ver la probabilidad de que Z sea exactamente igual a 0, ¿sí? Y esto se va a presentar en la conjunción de 2 cosas. De que Y sea igual a 1, ¿sí? O sea, de que el proyecto sea aprobado, y por otra parte que se presente el escenario donde la utilidad neta es igual a 0. En ese caso, el equipo de investigación tendría una utilidad de 0 pesos. ¿Ven? Entonces, esa conjunción de estas 2, ¿sí? Situaciones lo puedo presentar como la probabilidad conjunta de que Y sea igual a 1 y X sea igual a 0. ¿Ven? Ahora bien, esto lo puedo ver, es una probabilidad conjunta, pero ¿qué pasa? Como son independientes las 2 variables aleatorias, ¿sí? El hecho de que el proyecto sea aprobado o no sea aprobado es independiente de la utilidad que obtendría o no obtendría una vez que se ha ejecutado el proyecto, ¿sí? Como son independientes, ¿sí? O sea, puedo asumirlo directamente que son independientes, digamos, con ese razonamiento, esta probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales, ¿sí? De que Y sea igual a 1 por la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Ven? La probabilidad de que Y sea igual a 1 sabemos que era 0,30, de que X sea igual a 0 sabemos que es 0,10. O sea que la probabilidad de que Z sea 0, ¿sí? Es 0,03. Y después, para saber la probabilidad de que Z sea igual a 19.000, ¿sí? Hago exactamente lo mismo, ¿no? Es la probabilidad que el equipo gane el proyecto, ¿sí? Y que se presente el escenario donde la utilidad sea 19.000, ¿sí? De nuevo, son independientes. Esas variables aleatorias, entonces esta es la probabilidad de Y igual a 1 por la probabilidad de X igual a 19.000, ¿sí? Que en ambos casos era 0,3, ¿sí? Esta información la traíamos desde el enunciado, ¿sí? O sea que esto es 0,09, ¿bien? Y de que sea 49.000, hago el mismo razonamiento y llego a que esa probabilidad es igual a 0,18, ¿sí? De esa manera, obtuve, ¿sí? La función de probabilidad. ¿Sí? Esto lo puedo ver con una función de probabilidad, más que ya que no tenga una estructura de una función matemática, ¿sí? En términos matemáticos de lo que conocemos, ¿sí? En forma de tabla también es una función de probabilidad. Entonces tengo los valores que puedo asumir la variable z y las probabilidades asociadas. Todas las probabilidades suman 1, son mayores a 0, o sea que es una función de probabilidad. Y esta es la función de probabilidad que obtuve de esta variable aleatoria z, que es función de x y y, ¿sí? Bueno, y acá están los cálculos para calcular la esperanza, ¿no? Cada valor de z multiplicado por su probabilidad, después sumo todo y eso me da la esperanza, ¿sí? Bueno, eso no era mi objetivo, sino que lo que quería que veamos era que
de alguna manera, este tipo de cosas ya las estuvimos viendo antes, ¿sí? En estadística 1 y en estadística 2. ¿Sí? Muchas de las cosas que vamos a ver de acá en más son cosas que de alguna manera u otra estaban metidas en esas materias, solamente que ahora vamos a ver algunas cuestiones de dónde subyace todo eso, ¿no? Todos esos resultados. ¿Sí? Bien. No sé si quedó alguna duda en eso, pero era para introducir un poquito más de cuál era la idea, ¿sí? De lo que estamos buscando, ¿sí? Bien, a ver, dame un segundo que... Santiago, me preguntabas, si no eran independientes acá. Sí, si no son independientes, hay que trabajar con la condicionada, pero de todos modos, de nuevo, esto lo hicimos un poquito más artesanalmente, ¿sí? Para mostrar cuál es el objetivo, digamos, de encontrar la función de probabilidad de otra variable aleatoria que es función de otras variables aleatorias, ¿sí? Fíjense que tiene totalmente sentido, porque a mí me interesa analizar, ¿sí? La función de probabilidad de que el equipo de investigación obtenga una determinada utilidad. Pero yo no tenía eso, tenía la de X, ¿sí? Que es la del proyecto a nivel general, y tenía la de Y, que era de que el proyecto sea aprobado o no sea aprobado, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrar más que nada es que tiene sentido, ¿sí? Que nosotros busquemos y tratemos de encontrar, ¿sí? La función de probabilidad de otra variable aleatoria que es función de otras variables aleatorias que sí conocemos sus funciones de probabilidad. ¿Bien? Bien. Pasemos al 13, si no hay ninguna duda. ¿Bien? El ejercicio 13 nos dice que sean dos variables aleatorias, x1 y x2, ¿sí? Que son independientes, cada uno con distribución Poisson, con parámetros lambda1 y lambda2 respectivamente, nos pide que encontremos la función de probabilidad de y, ¿sí? Donde y es igual a x1 más x2. ¿Ven? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que x1 tiene distribución Poisson con parámetro lambda 1, x2 también tiene distribución Poisson, pero su parámetro es lambda 2, ¿sí? O sea que las distribuciones son distintas, ¿sí? O sea, son Poisson las dos, pero son distintas porque tienen distintos valores los parámetros con los cuales tenemos, ¿sí? Bien, la función de probabilidad, recordando un poquito de una Poisson, esto es una x cualquiera, ¿sí? Sería e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, ¿sí? Esto para x 0, 1, 2, 3, bueno, y acá faltaría el 0 caso contrario, ¿bien? Y 0 caso contrario le pondría un indicador, ¿sí? Acá con estos valores. Esto sería en términos genéricos, ¿no? Entonces yo tendría una para x1, ¿sí? Y tendría otras de esta para x2, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero agarrar y encontrar la función de probabilidad de una variable aleatoria, ¿qué función? Esto siempre estamos hablando de caso discreto acá, ¿no? Hasta ahora estamos con caso discreto, ¿sí? Todavía no pasamos a caso continuo. Esta variable aleatoria es función de estas dos variables aleatorias, ¿sí? Ahora bien, lo primero es que voy a necesitar es tener la función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias, ¿sí? El método que podemos utilizar en general cuando las variables son aleatorias discretas es el método de sustitución de variables, ¿sí? O sea, lo vamos a ver, pero el método de sustitución de variables que creo que Marcelo le llama método de función de probabilidad. ¿Sí? Creo que lo suele llamar así que capaz que lo encuentran así en el video, en la slide de él, ¿ven? Pero es un método de sustitución de variables. ¿Qué es en realidad? Es agarrar, ¿sí? En términos genéricos, a la función de probabilidad que conozco y reemplazar a x por sí igual. ¿Por qué? Porque si tengo acá x, sí, tengo y que es función de x, lo que voy a buscar es la inversa, ¿sí? De esta función, ¿sí? Y reemplazarla acá. Una vez que la reemplazo acá, ¿sí? Voy a poder obtener la función de probabilidad de y, ¿sí? Es sustituir, ¿sí? A esta variable aleatoria, ¿sí? x1, por ejemplo, acá, para dejar a esta expresión de la función de probabilidad en términos de y. Y esa va a ser la función de probabilidad asociada a y. Es en cierta medida lo que hicimos hace un rato, pero era solamente que era en formato de tablas, digamos, pero lo que estamos haciendo era sustituir a la variable aleatoria, nada más, ¿sí? Buscando la inversa en cierta medida, pero era muy directo. Acá no, lo vamos a tener que buscar a eso, ¿sí? Entonces, pero para eso no es en cualquier función, porque como yo tengo una función
una variable aleatoria y, que es función de un vector aleatorio, ¿sí? Yo necesito la función de probabilidad del vector aleatorio, ¿sí? Y acá lo que tendría son las funciones de probabilidad, ¿sí? De una variable aleatoria, la de x1 y la de x2, ¿sí? Bien, entonces lo que necesito es encontrar esto, lo primero de todo, ¿sí? La probabilidad, la función de probabilidad conjunta de x1 y x2. ¿Cómo vamos a hacer? Y son independientes, ¿sí? O sea que multiplico las probabilidades de x1 y de x2, ¿sí? Las funciones de probabilidad y voy a obtener la función de probabilidad conjunta, ¿sí? De ahí es que esto cobre relevancia, ¿sí? Que sean independientes. Entonces, la probabilidad conjunta que va a ser igual a las funciones de probabilidad, esta es la misma de acá, ¿no? Solamente que lo que hice es cambiar el lambda y el x poniéndole los subíndices que corresponden, ¿no? x1, lambda 1, ¿sí? Y después tengo x2, lambda 2, ¿sí? Y tengo la probabilidad de x2, ¿sí? O sea que estas son las probabilidades marginales, ¿sí? Como son independientes, las multiplico y obtengo la función de probabilidad conjunta, ¿sí? Bien. Bueno, en lo que hice acá reacomodamos un poquito nada más los factores, de forma tal, fíjense que acá tengo la misma base, E y E, ¿sí? Entonces, como tengo E a la menos lambda 1 y E a la menos lambda 2, lo ordené un poquito y sumé los exponentes, ¿sí? Entonces me queda menos, paréntesis, lambda 1 más lambda 2, ¿sí? O menos lambda 1 menos lambda 2, ¿sí? Saco el negativo adelante y tengo esto de acá, ¿sí? Después, bueno, seguir reordenando un poquito, lambda 1 elevado a la x1 y lambda 2 a la x2, ¿sí? Y en el denominador tengo x1 factorial y x2 factorial. ¿Estamos? Bueno, tan sencillo como eso puedo obtener la función de probabilidad conjunta, ¿sí? Pero, tengamos en cuenta, de nuevo, algo que ya mencionamos antes. Yo tengo la función y, ¿sí? Como tal como la había definido, x1 más x2, en realidad es una función que va de R2 a R1, ¿sí? Porque tomo un vector aleatorio, ¿sí? X1 y x2, ¿sí? Y lo transformo, ¿sí? En C, ¿sí? Que en realidad es univariado, ¿sí? Donde es x1 más x2, ¿ven? Dijimos, bueno, yo voy a resolver con el método de sustitución a esto. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a sustituir a x, ¿sí? Por x, pero en términos de la variable aleatoria que me importa, que es C, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el temita acá? Que en realidad, como esto va de R2 a R1, ¿sí? Yo acá necesitaría dos cosas para sustituir, ¿sí? X1 y X2, ¿sí? De manera tal que este sistema sea compatible, ¿ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo una ya que es Y igual a X1 más X2, ¿sí? Pero fíjense que si yo despejo de acá para buscar la inversa, por ejemplo, me va a quedar X2 igual a Y menos X1, ¿no es cierto? Esto lo debería sustituir acá en X2, ¿sí? Pero me queda X1 dando vuelta por acá, ¿sí? Entonces, lo que hago es generar una nueva variable aleatoria, ficticia, que no me interesa, ¿sí? En sí misma no me interesa, ¿sí? Pero lo voy a generar de forma tal que voy a obtener cuando vaya, que voy a tener acá una función que va a ir de R2 ahora a R2, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener una nueva variable que le voy a llamar z, entonces esto va a ir de x12, que es un vector que pertenece a R2, va a ir a otro vector yz, ¿sí? Que pertenece a R2 también. ¿Sí? Entonces de esa manera voy a hacer que el sistema que voy a tratar de resolver es compatible. ¿Qué pasa? Cuando haga esto, lo que voy a encontrar es la función de probabilidad conjunta de z1, de y y z, ¿no es cierto? O sea que no es lo que quiero, ¿sí? Lo que yo quiero es la probabilidad de y, ¿sí? La función de probabilidad de y. Pero si tengo la conjunta de y y z, ¿sí? Puedo buscar la marginal, ¿sí? De y a partir de esa conjunta. ¿Ven? Y eso lo sabemos hacer, ¿sí? Eso ya lo venimos trabajando de las unidades anteriores, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es generar, o crear en realidad, una variable aleatoria, z. ¿Y qué voy a tomar como z? Y puedo tomar lo que quiera en realidad, ¿sí? Pero como no me importa en sí mismo, tomo, ¿sí? Como z lo más simple que puedo. ¿Y qué es lo más simple que puedo? Es tomar la identidad con alguna de las dos variables. De nuevo, acá podría reemplazar por cualquier cosa. Podría poner cotangente de x1 por x2 elevado al exponencial de x1, ¿sí? Lo que quiera. Pero ¿para qué me voy a complicar la vida? No lo voy a hacer así, voy a poner lo más simple que pueda. Sobre todo pensando que cuando yo trabaje con estas dos variables aleatorias, ¿sí? Lo que voy a encontrar es la función de probabilidad conjunta, ¿sí? De z y y, ¿sí?
Entonces, yo voy a tener que agarrar acá, ¿sí? Y encontrar la marginal después a partir de esto. Y si tengo algo súper complicado acá, obviamente, cuando tenga que buscar la marginal, va a ser súper complicado tratar de encontrar la marginal de y. ¿Ven? Entonces, genero esta variable z, ¿sí? Que en este caso la llame x1, podría haber sido x2, ¿por qué no? ¿Sí? En realidad es lo que quiero, pero es lo más simple que pueda. Bien, una vez que hago esto, ¿qué agarro? Expreso a las variables originales, ¿sí? En términos de las nuevas variables, ¿sí? De manera tal que yo después estas variables las pueda sustituir acá, ¿sí? Entonces, x1, acá fácil, x1 igual a z, ¿sí? Busco la inversa de esa función, es z, ¿sí? Y x2, la inversa, ¿sí? De acá, la inversa de y, digamos, ¿sí? De aplicarle el g de x1, x2, esto sería g de x1, x2 igual a x1 más x2, y eso sería g de x1, x2 igual a x1, ¿sí? Esas serían las funciones que estoy aplicando. Entonces, despejo de acá, entonces esto de despejo de x2 me queda y menos x1, pero x1 sabemos que es igual a z. Entonces, en realidad x2 es igual a y menos z. ¿Sí? Y fíjense que me quedó x1 y x2 en términos de las nuevas variables, ¿sí? Y y z. Obviamente, de nuevo, lo que me interesa a mí es y, ¿sí? No me interesa z. ¿Sí? La estoy usando de manera auxiliar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para hacer, para ir, ¿sí? Directamente y hacer el cambio de variables acá. Voy a agarrar a la función de probabilidad, ¿sí? Voy a reemplazar a x1 y a x2 por si igual. ¿Ven? Por y menos z y por z, ¿sí? Respectivamente. Y es lo que hicimos acá. Entonces, la función de probabilidad, ¿sí? De yz es igual a la función de probabilidad, fíjense acá, ¿no? Correspondiente a x1 y x2, pero evaluada, ¿sí? En x1 igual a y, ¿sí? Ah, igual a z, perdón, acá me lo comí. Esto es z. x1 igual a z, ¿sí? Y x2 es igual a y menos z, ¿sí? Que esta es la expresión de acá, ¿sí? Y esto de acá, de nuevo, es z, ¿no? Entonces, agarro la función de densidad conjunta, ¿sí? Que era todo esto, y reemplazo x1, ¿sí? Le voy poniendo z, ¿sí? Donde tengo x1 va z, donde tengo x2 va y menos z, en minúscula no porque son realizaciones, y donde tengo x1 y x2, de nuevo, z y y menos z, ¿sí? Acá me lo comí, pero es z factorial acá abajo, ¿sí? Porque antes lo había llamado z1 y z2, ¿sí? Sí, Fede, lo puse, está en minúscula porque en realidad son valuaciones cuando lo expreso acá, ¿sí? Son valores particulares, estoy buscando la función de probabilidad para un valor particular de la variable, ¿sí? Por eso pongo x1 igual a un z chiquito y x2 igual a y menos z, ¿sí? Uno habla de la variable aleatoria acá y después lo que ponemos acá en general son los valores que puede asumir la variable aleatoria, ¿sí? Esto en el caso discreto, ¿sí? Sobre todo toma esa particularidad, ¿ven? Son las realizaciones. Yo quiero ver la probabilidad de y y z cuando y asume un valor y chiquito y z asume un valor z chiquito, ¿sí? Y eso es equivalente a esta probabilidad. ¿Ven? No sé si te respondí, Fede. Bien. Entonces, y acá de nuevo también, esto es z, ¿no? En realidad, acá hay una cuestión. A mí me quedó z. Yo acá llamé a las variables y y z, ¿sí? Pero justo antes y después cambié a último momento, le había llamado y1 y y2, ¿sí? Agarré y cambié, en vez de llamarle y a esto, le llamé y1 y y2, entonces después me fue quedando en términos de y, me olvidé de cambiar algunas variables, pero eso no cambia, también son etiquetas, ¿no? Yo acá podría agarrar y denotar a x1 más x2 como y1 y después definir una y2 que es igual a x1, por ejemplo, ¿sí? Eso es la etiqueta que le pongo nada más, bien, el nombre que le voy a dar a la variable, ¿sí? Pero no es más que eso, ¿sí? Entonces, bueno, y acá también me quedó mal, ¿sí? Disculpa. Esto es z, ¿sí? Sí, esto es z, bien, x1 igual a z, ¿sí? ¿Bien? Acá donde estaba y en el exponente, acá es z, acá está bien z factorial, ¿sí? Pero me había quedado acá colgado, ¿sí? Y y en vez de z, ¿bien? Bien. Esta entonces es la función
de probabilidad conjunta, ¿sí? De Y y Z. Ahora bien, a mí no me interesaba la probabilidad conjunta, sino que lo que me interesaba es la probabilidad de Y, ¿sí? Entonces, para hacer la probabilidad de Y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la función de probabilidad conjunta y sumar, bueno, acá me quedó mal, esto no va y esto no va, ¿sí? La probabilidad marginal de Y, ¿sí? Es igual a qué cosa. Agarro la función de probabilidad, ¿sí? Así como en el caso continuo que hacía, integraba en toda la otra variable, ¿sí? Ahora lo que hago es sumar en el rango, ¿sí? Completo de la otra variable. Si yo estoy buscando la de Y, lo que hago es sumar, ¿sí? En el rango completo de los valores que puede ser Z, ¿no es cierto? Entonces, desde 0 hasta infinito. ¿Bien? Entonces tengo que resolver este sumatorio. Y una vez que resuelva este sumatorio, voy a encontrar la función de probabilidad de Y. ¿Bien? ¿Está claro este razonamiento? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Así pasamos a buscar ahora la de Y. No sé si... A ver, controlo acá el celu. No quedó nada. ¿Venimos bien? Bien. Entonces, tenemos la conjunta. Vamos a sumar ahora, ¿sí? En todo el rango de Z, de forma tal que nos quede la marginal de Y. ¿Bien? Bueno, corregimos estos tipos nada más. Sí, el Y acá no va a Y, sino que es Z. ¿Sí? Que seguramente me quedó colgado acá también, ¿no? Bien. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Esto es lo mismo de recién. De nuevo acá el tipo me lo fui llevando, así que le van a disculpar, pero tengo Z y Z acá, ¿no? Donde era Y, ¿sí? Factorial, y Y acá son Z, ¿sí? Me lo fui llevando, así que eso va a permanecer un ratito. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es hacer un artilugio acá. Ya van a ver por qué digamos esto. Pero esta es la misma función de probabilidad conjunta que traía, ¿no es cierto? De recién. Lo que voy a hacer acá es multiplicar y dividir por Y factorial. ¿Bien? Ahora vamos a ver cuál es la razón de esto, sí, pero es para que me permita realizar este sumatorio nada más. ¿Sí? Ahora bien, bueno, multipliqué y dividir Y factorial. Fíjense que lo que se está moviendo en este sumatorio es Z, ¿no es cierto? O sea que lo que no es Z lo podría extraer. ¿Sí? Entonces, E a la menos lambda, elevado a la menos lambda más 1, lo extraigo, si lo saco como factor común del sumatorio, y al Y factorial lo extraigo, ¿sí? A este Y factorial del denominador, ¿sí? Al del numerador lo dejo, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedó acá? Salió esto y me quedó el Y factorial del numerador que lo dejé, el Z factorial este, que yo de nuevo lo había puesto como Y factorial, pero es Z factorial, ¿sí? Por Y menos Z factorial, ¿sí? Esto me queda, ¿ven? ¿Y qué más me queda? El lambda 1, de nuevo, perdón, a la Z, ¿sí? Por el lambda 2 a la Y menos Z, ¿sí? Eso también queda acá. Ahora bien, esto de acá es un combinatorio, en realidad, si es Y factorial dividido Z factorial por Y menos Z factorial, sí, el combinatorio de Z en Y, ¿sí? O sea que es esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué me quedó acá? Esto, ¿sí? La sumatoria de este combinatorio, ¿sí? Que es esto, por lambda 1 más lambda 1 elevado a la Z, perdón, de nuevo, le dije que me iba a llegar todos los tipos por acá, ¿sí? Elevado a la Z por lambda 2 elevado a la Y menos Z. ¿Ven? Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto un resultado como este en la unidad 1 cuando vimos el binomio generalizado de Newton? ¿Sí? Cuando teníamos la situación de esta, el combinatorio, ¿bien? Cuando habíamos buscado la cardinalidad de la sigma álgebra generada en algún momento,
¿sí? O una sigma álgebra generada, hemos buscado la cardinalidad, ahí hemos utilizado este resultado que era el binomio de Newton, ¿sí? Cuando tenía z que se iba moviendo de 0 a infinito, tenía este combinatorio y tenía acá a elevado a algo más b elevado a algo, ¿sí? Lo que me quedaba era estos coeficientes que tenía acá, a y b, que en este caso son lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Elevados a la suma de los exponentes. Y la suma de los exponentes acá es z más y menos z. ¿Sí? Z más y menos z, se me cancelan los z, ¿y qué me queda? Y. ¿Sí? O sea que esto es igual a lambda 1 más lambda 2, todo elevado a la y. ¿Sí? En definitiva, reemplazo esto acá, ¿y qué me queda? E a la menos lambda 1 más lambda 2, que es esto, ¿sí? Dividido, bueno, por este resultado de acá, y este resultado de acá dijimos que era lambda 1 más lambda 2 elevado a la y. ¿Sí? Bueno, acá me quedó lambda 2 es elevado a la y, ¿sí? Todo sobre y factorial, ¿sí? Esta es la función de probabilidad, ¿sí? De la variable aleatoria y, lo que puedo ver es que y, fíjense que esta es la estructura funcional de una Poisson. Disculpa que estoy escribiendo con el mouse, ¿no? De una Poisson con parámetro lambda, ¿sí? Solamente que lambda es igual acá, ¿qué cosa? A lambda 1 más lambda 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que me queda. Si yo hago lambda igual a lambda 1 más lambda 2, ¿qué es? E a la menos lambda por lambda a la y dividido y factorial. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué valor de y? Acuérdense que y, ¿a qué era igual? Y era igual a la suma de x1 más x2. ¿Sí? Como estos valores, asumí valores enteros mayores o igual a 0, entonces tengo 0, 1, 2, 3, ¿sí? Hasta infinito, ¿sí? La suma, ¿sí? Valores enteros mayores o igual a 0 también son enteros mayores o igual a 0. O sea que ya asume valores 0, 1, 2, 3, ¿sí? Hasta infinito, igual que una Poisson, ¿sí? Y esto sería cero caso contrario. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Un resultado que seguramente lo habrán visto en algún momento, creo que sí, en estadística 1 se lo habrán comentado, que si yo tengo la suma de variables aleatorias independientes que se distribuye Poisson, ¿sí? La suma de variables aleatorias independientes que se distribuye Poisson, ¿sí? Con parámetro igual a la suma de los parámetros de cada una de las variables, ¿sí? Bien, a ver, consultas. Macarena pregunta si siempre se termina cancelando la variable inventada, en este caso z. Claro, porque cuando vos busques la marginal no me puede quedar en función, si esto igual que lo que veíamos en la unidad anterior, ¿sí? No me podría quedar en función de la variable z metida por acá, ¿sí? No sé si te respondí, Macarena. Bien. Fede, ¿alguna bibliografía para aprender combinatorios? En el libro de Hogg and Cry creo que está, o no me acuerdo si el de Joel, uno de los dos, en la primera unidad es exclusivamente de combinatorios, ¿sí? Puedo buscar y pasarles algo, ¿sí? Pero estoy seguro que era Hogg and Cry o no me acuerdo si Joel, en uno de los dos. Les puedo pasar, porque subimos el capítulo 4 nada más de Hogg and Cry, ¿no? Les puedo pasar el libro completo, ¿sí? De esa edición, ¿no? O sea, vale, les puedo pasar alguna edición más nueva también, pero... esa era una consulta que me hacían el otro día, si tenemos que verlo solamente de la edición que está publicada en el programa de este tema, y ese tema en particular, sí, este tema en particular está tratado en ese libro porque tuvo muchas modificaciones las últimas ediciones del libro de Hogg and Craig, si bien está mucho más bonita que esa, porque es una edición vieja la que estamos viendo, ¿sí? Es estéticamente mucho, mucho más bonita, pero bueno, el tema está muy bien tratado en ese libro, ¿sí? O sea que más allá de eso, de que nos puede parecer más linda una edición más nueva, el tema está muy bien tratado ahí. Tadeo. Joel capítulo 2. Genial, Tadeo. Bien.
Perfecto. Ahí te lo confirma, ¿sí? En cuál se podía ver análisis combinatorio. Cualquier cosa después les puedo pasar algo más. ¿Sí? De nuevo, o sea, son cosas como esto. Tampoco es que se maten haciendo un curso de análisis combinatorio completo, ¿no? O sea, son cuestiones de este tipo, de más resultados que vamos a usar. ¿Sí? Macarena, sí, si tenés un vector aleatorio en R3 ¿sí? Y tu función es solamente llega a R1, ¿sí? O sea que es de R3 a R1, tendrías que inventar tantas variables de manera tal que, ¿sí? Si acá tenés de R3, acá también llegas a R3, ¿sí? Pero de nuevo, eso tampoco es que hacemos algo tan complejo así, ¿no? Generalmente, fíjense que en el parcial también terminamos trabajando con cuestiones de R2 y demás, ¿sí? Son los niveles que trabajamos, ¿no? Porque es visualmente, además, donde podemos procesar mucho más, ¿sí? Bien, no sé si quedó alguna otra duda de esto. De nuevo, con el tema del combinatorio es eso, ¿no? Lo usamos como resultado. Sí, digamos, tuvo el trip acá en haber hecho esto, ¿no? En realidad, esto, como me iba a dar cuenta de que iba yo un factorial en y factorial, en realidad era porque iba a sacar esto como factor común, ordenaba un poquito esto y acá iba a estar viendo que me faltaba algo y lo podría transformar en un combinatorio, ¿sí? Pero de nuevo, estos son demostraciones particulares que esos resultados lo voy viendo, no es que lo deduzco de la noche a la mañana, acá reemplazo de factorial y obtengo esto y aplico el binomio de Newton y esto se me reduce a algo tan bonito como lambda 1 más lambda 2 a la z. O sea, tampoco es que de la noche a la mañana pensamos eso, ¿sí? Estas son demostraciones más establecidas que cuando uno las ve dice, sí, claro, es así. Pero claramente si la veo de entrada no es lo primero que se me va a ocurrir tratar de resolverlo de esa manera. ¿No? Bien, ¿alguna otra duda? Bien. Le voy a mostrar uno, pero en realidad es solamente para que veamos una aplicación. No se los di, pero se los puedo pasar. Déjenme un segundo. Buscarlo. Una aplicación también que quizás hayan visto en Estadística 1. Disculpen. ¿Se acuerdan que en distribuciones en el muestreo? ¿Sí? En distribuciones en el muestreo, cuando ustedes veían en estadística 1, ¿sí? Lo que veían eran en realidad funciones de variable aleatoria. Por ejemplo, en distribuciones en el muestreo, ¿qué me interesaba a mí? Que era a partir de donde ustedes comenzaron a ver teorema central del límite y esas cosas. ¿Sí? Yo tenía una variable aleatoria que era x, o la suma de variables aleatorias, ¿sí? xy. Yo sabía que esto convergía a una normal. ¿Sí? Cuando la muestra era grande, esto lo podía aproximar a una normal. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y una de las cuestiones era que P sombrero, que era la proporción muestral que veían ustedes, que era igual a x sobre n, donde x era una binomial, ¿sí? Se distribuía binomial, entonces era esto sobre n, era una proporción, ¿sí? Esto es una variable aleatoria porque es función de variable aleatoria, ¿sí? X es una variable aleatoria, x dividido n es variable aleatoria, ese P sombrero es variable aleatoria, ¿bien? Esto para asociar un poquito lo que veían en estadística 1, ¿sí? Entonces yo tengo esta x que se distribuye a binomial con parámetros n igual a p, con n igual a 50 y p igual a 0,80, ¿sí? Entonces, esta p, sombrero que ustedes veían en estadística 1, que era x sobre n, es una función de variable aleatoria, entonces ustedes veían cómo se distribuía eso, ¿sí? Entonces, si x vale 0, los valores que puede asumir P sombrero, si x vale 0, 1, 2, 3 hasta 50, que es mi tamaño de la muestra, P sombrero va a valer 0 sobre 50, 1 sobre 50, 2 sobre 50,
3 sobre 50, ¿sí? Si bien acá yo puedo aplicar teorema central de límite, lo que vieron en estadística 1, ¿sí? Yo puedo encontrar la distribución exacta de P sombrero. ¿Por qué? Porque P sombrero es una función de X, ¿sí? Y yo conozco la distribución de probabilidad de X. La distribución de probabilidad de X es binomial, ¿sí? Con parámetros n igual a 50 y 0,80, ¿sí? Entonces, yo conozco la forma funcional, ¿sí? De la binomial, que era P elevado a la X, acá va una X, por 1 menos P elevado a la 1 menos P, elevado a la 1 menos X, y bueno, el combinatorio acá adelante, ¿no es cierto? De X en N, ¿sí? Así tengo, bueno, acá sería X, ¿sí? Ahora bien, como P sombrero es igual a X sobre N, yo busco la inversa de esto, de esta función, porque esta es una g de X, ¿no es cierto? Esta es una función que va, bueno, estoy escribiendo con el mouse y estoy escribiendo cada vez peor. Esta es una función que va de R1 a R1, ¿sí? Entonces, esto lo despejo, expreso a X en términos de P y me queda que esto es N por P sombrero, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hice es reemplazar lo mismo que hicimos recién con la Poisson, solamente que acá era más sencillo porque iba de R1 en R1, ¿sí? Reemplazo y fíjense que obtengo el combinatorio así de NP en N por P elevado a la N menos, por P sombrero por 1 menos P elevado a la 1 menos N por P sombrero, ¿sí? Para P sombrero, como dividí todo por N, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dividí todo por N porque yo acá, al reexpresar P sombrero, dividí los X por N, entonces P sombrero, ¿de dónde va? De 0, 1 sobre N, 2 sobre N, hasta N sobre N, que es igual a 1, ¿sí? Bueno, para el ejemplito que estamos trabajando acá, N era igual a 50 y P era igual a 0,80 y nos queda esto, ¿sí? Y fíjense que la distribución de probabilidad de P sombrero, que es lo que estoy buscando, ¿sí? La distribución de probabilidad de P sombrero es igual a una binomial. Esta es una binomial particular, ¿sí? Fíjense que es binomial. Es binomial, pasa que los valores que puede asumir P sombrero son 0, 1 sobre 50, 2 sobre 50, ¿sí? 50 sobre 50, ¿sí? P sombrero se distribuye binomial, ¿bien? Pero es una binomial particular que se llama binomial escalada, ¿sí? El hecho de dividirlo por el tamaño de la muestra, de tener el tamaño de la muestra acá, los valores que asume y acá metido, ¿sí? ¿Vieron acá? Está el n, el n, el n, sí, está escalada. Bien, esta distribución se llama binomial escalada, ¿sí? Esto capaz que lo tiene que haber visto en estadística 1 cuando veían distribuciones, la última unidad, ¿sí? Nosotros podíamos ver la distribución de P sombrero aplicando el teorema central del límite o la distribución exacta que era esta, ¿sí? Esta distribución es muy importante, ¿sí? Para algunos métodos de regresión, ¿sí? En los cuales trabajamos, ¿sí? Con lo que, en estadística 2 ven regresión lineal, pero creo que no ven para variables de respuestas dicotómicas, ¿sí? Alguna lógica y lo demás, no sé si están viendo algo de eso, pero eventualmente, ¿sí? Yo podría modelar, ¿sí? A través de un modelo lógico que se llama para modelar la probabilidad de éxito, ¿sí? Que en este caso es modelar la proporción, ¿sí? Que es lo que vieron en estadística 1, empleando esta distribución binomial escalada, ¿sí? Que es una manera muy, muy común, ¿sí? Y hay muchas aplicaciones en economía que hacemos modelando a través de estos modelos de regresión logística que usan en el fondo esta distribución de probabilidad, ¿sí? Más allá de que después, bueno, para las estimaciones hacen otras cosas, ¿sí? Pero el modelo que está por detrás, en el fondo, el base, por lo menos, de la distribución del P sombrero tiene que ver con esto, ¿sí? Fíjense que, efectivamente, tienen aplicación esas cosas que veíamos, ¿sí? Bueno, eso se lo traje a colación, pero era más que nada para verle la utilidad y para que vean también algunas cuestiones que seguramente vieron en estadística 1, ¿sí? Y que por ahí estaban dadas nada más, ¿sí? Pero tienen que ver en esencia con lo que estamos viendo ahora. ¿Dónde hemos quedado? Acá. Pasamos entonces al segundo método, ¿sí? ¿Estamos? No sé si quedó alguna duda colgada. ¿No? Bien. Vamos a ver este ejercicio, ¿sí? En este caso ya considerando una variable aleatoria continua,
¿sí? A diferencia del caso de recién, o los casos de recién, donde eran variables aleatorias discretas, y el método que utilizaba era la sustitución de variables, ¿sí? Sustitución de variables, ¿por qué? Porque buscaba la inversa y agarraba la función de probabilidad y la metía ahí, directamente, ¿sí? Entonces, obtenía la función de distribución, lo único que tenía que tener cuidado de que la función que tenía, ¿sí? Se mueve en las mismas dimensiones, ¿sí? Si yo tenía una G que venía de R2, tenía que ir a R2, ¿sí? Que era el caso particular de recién, ¿sí? Que no cumplía, que iba de R2 a R1, entonces tuvo que generar una nueva variable ficticia, ¿sí? Ahora, vamos a ver el caso continuo. Y para el caso continuo vamos a ver dos métodos particularmente. ¿Sí? Uno basado en la función de distribución, que se conoce como método de la función de la distribución, ¿sí? Porque nos vamos a basar en la función de distribución de la variable original. Y otro método que es el método del jacobiano. ¿Sí? El método del jacobiano por ahí tiene algunos requisitos, ¿sí? Sobre los cuales se deben cumplir para poder aplicarlo. No es que puedo aplicarlo de manera directa. ¿Sí? Pero bien, vamos a empezar con este método, con el método de la función de distribución, en este caso, ¿sí? Con una función que va de R1 a R1, ¿sí? No vamos a ver ahora de R2 a R2, ¿sí? O de R2 a lo que sea, ¿sí? Eso lo vamos a ver el viernes, ¿ven? Entonces, se hace una variable aleatoria con la siguiente función de densidad, ¿sí? Este es el ejercicio 1, ¿ven? 2 por y con este soporte. Una cuestión. En la guía acá aparece un infinito, ¿sí? Y no es infinito, es 1, ¿sí? Es 2 por y el soporte es 0, 1, ¿ven? En la carpeta de Drive ahí que tenemos, donde les comparto también las cosas, además de estar en el aula, agregué un archivito en la parte de prácticos de fe de ratas, ¿sí? De la guía y voy a ir anotando algunas cosas. Si bien lo que estoy haciendo es corrigiendo la guía y la voy actualizando y la voy subiendo actualizada, ¿sí? Para los que ya la tienen impresa y demás, se los dejo en ese documento, ¿sí? Ahí fui poniendo algunos fe de rata, algunas cuestiones que voy encontrando en la guía, ¿sí? Si ustedes encuentran algunas otras, me avisan, ¿sí? Entonces la vamos incorporando ahí y yo la voy corrigiendo, ¿sí? Pero de nuevo, ese era entonces un error, ¿sí? El soporte, bien, en el ejercicio de la guía aparece de 0 a infinito y debería ser de 0 a 1, ¿bien? Bien, después tenemos que obtener la función de densidad de esta variable aleatoria u, que es función, ¿sí? De la variable aleatoria y, ¿sí? Y después nos da otra función de densidad alternativa, ¿sí? Que es y cuadrado, ¿sí? En este caso w. Creo que en la guía también aparece u y u, yo le cambié el nombre acá para tener distintos nombres nada más, ¿sí? De variables aleatorias, ¿bien? Fíjense que los dos casos son funciones que van de R1 a R1, ¿sí? Porque Y pertenece a R1, U también pertenece a R1, ¿sí? 3 por y menos 1 pertenece a los reales, entonces, y acá también, W también es lo mismo, ¿sí? Son dos incisos separados, así que lo vamos a ir resolviendo por partes. Bien, empecemos con el inciso A, donde tenemos U igual a 3 por Y menos 1, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método, particularmente lo que vamos a hacer es encontrar la función de distribución, ¿sí? No vamos a encontrar directamente la función de densidad. Hace un rato, cuando veníamos aplicando el método de la sustitución de variables, sí usamos directamente la función de probabilidad, y cuando usamos la función de probabilidad, obteníamos la función de probabilidad de la otra variable, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es encontrar la función de distribución, ¿sí? De la variable que estemos buscando, en este caso, de u, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos la función de densidad, primero, siempre vamos a encontrar primero la función de distribución y después lo que vamos a hacer es, a partir de la función de distribución, derivándola, encontrar la función de densidad, ¿sí? En este caso de variables aleatorias continuas. ¿Bien? Entonces, bueno, la función de distribución en U, esto ya sabemos, es equivalente a la probabilidad de que U sea menor o igual a U, ¿sí? Chiquito, ¿sí? Esto por definición. Ahora, U, ¿qué es? Es una función, ¿sí? G de Y, ¿sí? Una función de Y, o sea, es esta de acá. ¿Sí? Entonces, como esto va a estar en términos de Y, fíjense que yo voy a poder agarrar, ¿sí?
a la probabilidad, ¿sí? De que G de Y sea menor o igual a U, ¿sí? Y esto va a ser equivalente, ¿sí? A la probabilidad de que Y pertenezca a un B de U, ¿sí? Donde B de U, ¿qué van a hacer? Van a hacer todos los valores de Y de forma tal que cumpla esta restricción de que 3Y menos 1 sea menor o igual a U. ¿Sí? O sea, acá G de Y yo lo podría reemplazar por esto, ¿no? 3 por Y menos 1. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad va a ser exactamente igual a calcular, o sea, esta función de distribución va a ser exactamente igual, ¿sí? A calcular esta probabilidad a los Y, ¿sí? Que pertenecen a B de U. Es decir, en cierta medida, es la probabilidad, si lo vemos en términos de ejercicios que ya resolvieron, de probabilidad, pero esto no es probabilidad, ¿no? No es un cálculo de probabilidad propiamente dicho, es 3 de Y menos 1 menor o igual a U, ¿sí? Despejo Y, y fíjense que esto es la probabilidad de que Y sea menor o igual a U más 1 dividido 3, ¿sí? Que es algo que ustedes conocían. ¿Qué diferencia hay con la unidad anterior? ¿Sí? Que este U es indeterminado, ¿sí? Porque es una variable aleatoria, ¿sí? Es la nueva variable aleatoria que tengo. Entonces, lo que voy a tener que agarrar entonces es calcular esta probabilidad, y calcular esta probabilidad que es integrar, ¿sí? A la función de densidad, ¿sí? En este intervalo de acá, ¿sí? O en este booleano, sea lo que sea que tengamos acá, ¿sí? Puede ser que sea en R2, puede ser cualquiera de esto. En este caso estamos en R1, pero eventualmente acá podría ser algo en R2, ¿sí? Entonces, integramos la función, ¿sí? De densidad, ¿ven? En este booleano de acá, ¿ven? Que este booleano cumple con esta restricción, ¿no? De que Y sea menor o igual a U más 1 dividido a 3, o esto de acá, que es equivalente, que 3 por Y menos 1 sea menor o igual a U, ¿sí? Ahora, bueno, esto está expresado acá y está expresado de esta manera, ¿no? Acá está incluida la función indicadora, ¿sí? Indicando el soporte, ¿sí? Y acá está sin el soporte, pero indicando que es integrando la función de densidad, pero en la intersección, ¿sí? De ese booleano con el soporte, ¿sí? Bueno, está algo que ya sabemos, para calcular ese tipo de probabilidades tenemos en cuenta la intersección con el soporte siempre, ¿bien? Entonces, bien, esto es resolver una integral, entonces, bien, agarro a la función de densidad, que era 2 por Y, ¿sí? Diferencial de Y, ¿sí? Y es, bueno, esto lo integraba entre 0, ¿sí? Y lo tengo que integrar en esto, en vez de U, ¿sí? Entonces, como lleva de 0 hasta 1, ¿sí? Lo voy a integrar desde 0 hasta U más 1 sobre 3. ¿Sí? Que es el límite superior, ¿sí? de integración. ¿Ven? Entonces, integro esto. Bueno, esto de integrar es relativamente fácil, esto, ¿no es cierto? Es 2, la integral de 2 por Y es 2y cuadrado sobre 2, o sea, simplifica el 2, entonces me queda y cuadrado. Aplico barro y es reemplazar u más 1 sobre 3 elevado al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Bien? Bien. Y esta es la función de distribución, ¿sí? Para u. ¿Bien? Es directamente eso. Fíjense que ya me queda en términos de u, que es la variable aleatoria. ¿Bien? ¿Qué valores va a poder asumir u? Y para ver los valores que puede asumir u, o sea, el soporte de u, lo veo acá, a partir de esto. ¿Sí? Como x, perdón, y pertenece al intervalo 0, 1, ¿sí? Esto es una función creciente en y, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando y valga 0, ¿sí? Esto va a valer menos 1, ¿sí? Para y igual a 0, u es igual a menos 1, y cuando y valga 1, ¿sí? U es igual, reemplazo acá, 3 por 1, 3 menos 1, 2. ¿Sí? Es decir que U, ¿sí? Como esta es una función creciente en U, va desde menos 1 hasta 2. ¿Sí? Y este es el soporte de la función de distribución. Esta es la función de distribución, perdón, y es válida para U que va de menos 1 hasta 2. ¿Sí? Acá estaría incompleto porque antes va a ser 0, ¿sí? Para U menores a menos 1. ¿Sí? Y va a ser 1 para U mayores
a 2, ¿sí? Y ahí terminaría de escribir la función de distribución. De todos modos, lo que me interesa a mí es la función de densidad, ¿sí? Y la función de densidad, ¿cómo lo obtengo? Derivando a la función de distribución. Entonces, agarro la función de distribución, la derivo en términos de u, obviamente, ¿sí? Bajo esto primero, ¿sí? Aplico relé a la cadena, 2 por 1 más 1 sobre 3, y después derivo lo que sigue acá adentro, ¿sí? Y derivo 1, u más 1 sobre 3, que en realidad este es constante, o sea que me queda directamente un tercio. ¿Bien? Entonces, bueno, resuelvo estos factores, un tercio, bueno, acá por un tercio por 2. Tenemos eso y nos quedó esto, ¿no? Sí. 2 novenos, acá, perdón. Acá es 2. Me cambiaste 2, ¿sí? Es 2 novenos por u más 1, ¿sí? Por la indicadora, y esta indicadora es atendiendo al soporte, ¿sí? De la variable que dijimos que lo sacamos de esta manera, ¿sí? Revisando cuál era el comportamiento de y y viendo cuál es la relación de u con z. ¿Bien? ¿Dudas con esto? ¿Estamos bien? Bien. Pasamos al B entonces. En el B, la función de densidad que quería encontrar es de W igual a Z cuadrado. ¿Sí? Entonces el procedimiento es relativamente el mismo. ¿Sí? Voy a encontrar la función de distribución de W. Esto de nuevo por definición de la probabilidad de que W sea menor o igual a un W chiquito. ¿Sí? Pero W sabemos que es una función de Y. ¿Sí? Entonces esto es equivalente a calcular la probabilidad de que Y pertenezca, ¿sí?, a un boreliano BW, ¿sí? Donde ese BW ahora es igual a los Y cuadrado menores o iguales a W. ¿Sí? Entonces es agarrar a la función de densidad que conozco, ¿sí?, que en este caso tiene como soporte 0,1, integrarla en ese boreliano, ¿sí? O la misma expresión, ¿sí?, integrar esto, pero en la intersección, ¿sí?, de ese boreliano con el soporte de ella. ¿Sí? Y acá va a tener relevancia esto, porque cuando yo despejo acá, ¿sí?, a y cuadrado, ¿sí?, menor o igual a W, cuando lo despejo para encontrarlo, para expresarlo en términos de y, ¿sí? Bueno, acá me quedaron dobles raíces, no sé por qué, pero cuando despejo, en realidad, este cuadrado, ¿sí?, tomo raíz en ambos miembros, ¿sí?, de forma tal que voy a tener la raíz de W y bueno, acá la raíz cuadrada de Y elevado al cuadrado, se me simplifica la y, entonces me queda y menor o igual a la raíz cuadrada de W, pero ese de raíz cuadrada de W tiene dos signos, ¿no es cierto? Positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, en realidad Y, ¿sí?, en valor absoluto, es menor o igual a la raíz cuadrada de W, o lo que es lo mismo, si Y está entre menos raíz de W más raíz perdón, menos raíz de W más raíz de W. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que va a tener relevancia esto de aquí? Porque esto, el conjunto W, B sub W, ¿sí?, incluye valores negativos, ¿sí? Pero fíjense que el soporte, como Y pertenece a 0, 1, ¿sí?, los valores que pueda asumir Y, ¿sí?, el soporte en realidad acá, ¿sí?, no incluye valores negativos, ¿sí? Si yo esto lo viera gráficamente, ¿sí?, tendría el W acá, por ejemplo, y tengo C acá, ¿sí? Tendría esto, ¿sí? ¿Bien? Si yo lo viera en términos de W, esto también estaría acá, esta parte de la parábola, pero fíjense que el soporte corresponde solamente a los Y positivos, ¿sí? O sea que lo único que tengo en cuenta es
bueno, esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, la parte de los W, raíz de W negativo, no lo voy a tomar en cuenta sí, para calcular la probabilidad de esta de acá, ¿sí? Que estoy buscando para después calcular la función de distribución. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es integrar a la función de densidad, ¿sí? Entre 0, que es el mínimo valor que puede asumir la variable, y raíz de W, pero positivo. ¿Sí? Por esta cuestión, más allá de que BW podría incluir, ¿sí? Menos raíz de W, ¿sí? Valores negativos, podría incluir, porque estaría en esta parte, ¿sí? No lo vamos a considerar porque no hace intersección con el soporte, ¿sí? ¿Sí? Entonces, integramos directamente desde 0 hasta raíz positiva de W. ¿Bien? Y, bueno, esto integramos, es fácil de nuevo, nos queda y cuadrado directamente, y cuadrado, ¿sí? Valuado, cuando hacemos barro, nos queda raíz de W elevado al cuadrado, se simplifican y me queda directamente W. ¿Sí? ¿Qué valores puede asumir la variable W? Y de nuevo, lo miro acá, como y asume valores entre 0 y 1, ¿sí? Y y es igual a y cuadrado, W también va a asumir valores entre 0 y 1, ¿sí? 0 al cuadrado, 0, y 1 al cuadrado, 1, ¿sí? Que lo vemos acá también, ¿no? Porque esto va hasta 1 y esto de aquí va hasta 1 y después se hace 0, ¿sí? Entonces es el soporte, ¿sí? Para la función de densidad. De nuevo, esto sería para 0, 1, sería 0 para W menores a 0, ¿sí? Y sería 1 para W mayores o iguales a 1, ¿ven? Para encontrar la función de densidad de W, ¿qué hacemos? ¿Sí? Derivamos a esta función de distribución. Acuérdense que siempre estamos llegando a la función de distribución. ¿Ven? La derivamos, ¿sí? Derivamos W, me queda 1 directamente, ¿sí? Entonces 1 por este indicador. Y esto en realidad es una función de densidad de una distribución uniforme, ¿sí? Con parámetro 0, 1. ¿Ven? Mínimo 0, máximo 1. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con esto? Sí, Lucas, gracias. Es todo W acá donde dice U. Lo copié del anterior y me quedo ahí. ¿Sí? Gracias. Si hubiera incluido menos raíz de W, Vicky, no, en realidad es reemplazando acá los límites de integración. Sí, pero es eso siempre teniendo en cuenta la intersección con el soporte. Por eso digo que hay que prestar atención, digamos, esto de acá es sumamente relevante. ¿Sí? Más allá de eso, pero después si hubiera incluido valores negativos, sí, iba a ir desde menos raíz de, por ejemplo acá, si se podía asumir valores de menos 1 a 1, ponele, ¿sí? De menos 1 a 1 podría incluir, entonces acá iría menos raíz de y hasta raíz de y, los límites, de W, perdón, los límites de integración, ¿sí? Y después aplicado a barro, te iba a aparecer eso en barro directamente, ¿sí? La integral iba a ser la misma, ¿sí? Pasa que acá cuando aplicamos barro, cuando evaluás acá, en este límite inferior te da 0, entonces es mucho más rápido, ¿sí? En el otro te va a quedar la raíz negativa ahí. Bien. Vamos a... Bueno, nos queda tiempo al final, pensé que nos íbamos a demorar un poquito más. Voy a empezar a plantear nada más el ejercicio que vamos a ver el viernes, ¿sí? Que sería aplicar el método de la función de distribución cuando vamos en R2 en R2, ¿sí? No lo pasé a la filmina, a las slides, así que quiero graficar el soporte nada más, ¿sí? Para que veamos cómo es el soporte, cosa de que el viernes ya tengamos en cuenta qué vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer solamente eso, ¿sí? De nuevo, no lo pasé a las slides, así que lo vamos a ver desde la guía, ¿ya? Un ratito nada más. Si tengo abierto la guía, acá. El que vamos a ver la próxima clase es el 5. El ejercicio 5, o sea, lo que creo que vamos ahora es cómo determinar el soporte, más que nada, ¿sí? Que eso es lo que me interesa, ¿bien?
Por eso es que le digo que no lo preparé para ahora, pero lo completo para verlo ahora, pero vamos a ir determinando eso. Sean X y Y variables aleatorias independientes, ¿sí? Con distribución uniforme 0, 1, ¿sí? Lo que tenemos que obtener es la función de densidad de Z igual a X sobre Y, ¿sí? Fíjense que acá, en realidad, nuestra G, nuestra G va de R2, ¿sí? Porque tengo un vector XY, ¿sí? A R1, ¿sí? Porque tenemos Z, ¿sí? Que es igual a X sobre Y directamente, ¿sí? A Z, ¿sí? Y esta sería mi función de GXY, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien, pero sí me interesa que determinemos el soporte. Si nosotros vemos el soporte de la función, nosotros necesitamos la función de densidad conjunta de X y Y, ¿sí? La función de densidad conjunta de X y Y, ¿sí? Bueno, acá yo me ahorro un poquito, pero porque estoy escribiendo con el mouse nada más y para evitar algunas cuestiones, es, como es uniforme, si 0, 1 es 1, ¿sí? Y voy a tener una indicadora XY, ¿sí? Para esto que va de 0 a 1 al cuadrado, ¿sí? O 0 por 1 por 0 por 1, ¿sí? Bien. O sea que esto es un cuadrado, la función de el soporte de esto, ¿sí? Un cuadrado 0, 1. Y esto es una función z, ¿sí? Igual a x sobre y, ¿sí? Y yo la podría reexpresar a esto, ¿sí? Como y igual a x sobre z, ¿sí? Acuérdense que z es mi variable aleatoria y está indeterminada, o sea, mi nueva variable aleatoria que está indeterminada, ¿sí? Pero esto nos va a resultar útil para graficar en el soporte. Fíjense que en términos de x es lineal la función, ¿no es cierto? Después los valores que pueda asumir z, en realidad, tengo que determinar, porque es mi nueva variable aleatoria y yo eventualmente tengo que determinar cómo se va a distribuir, qué valores va a asumir esa variable aleatoria, es decir, cuál va a ser su soporte, ¿sí? Para eso, voy a graficar tanto el soporte como esta relación, ¿sí? Así como hacemos para hacer cálculos de probabilidades, lo voy a hacer de esa misma manera. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tengo acá, que no lo pasé, pero porque no lo pasé, pero es esto, ¿sí? Yo tengo el área azul, es mi soporte, ¿no es cierto? Acuérdense que X puede asumir valores entre 0 y 1, ¿sí? Y Y puede asumir valores, ¿sí? Entre 0 y 1. ¿Ven? Es un cuadrado, así que es relativamente simple esto, ¿sí? Por otra parte, tengo que calcular, tengo que fijarme de la relación que tenía con Z, ¿se acuerdan? Que Z, dijimos, era igual a, ¿cuánto era igual? X. Z era igual a X sobre Y. Y dijimos que esto lo podía expresar como, en términos de Y, como X sobre Z. Fíjense que aquí, en realidad estoy en los ejes cartesianos, ¿sí? En términos de X y Y nada más, ¿sí? O sea, que es lo que quiero, voy a graficar esta relación acá. Y esta relación, como decíamos recién, en términos de X es lineal, ¿sí? Entonces, fíjense, es lineal y pasa por el origen, ¿no es cierto? Es una función lineal en términos de X, ¿sí? Entonces, esa función pasa por aquí, ¿sí? Podría pasar por aquí si yo tomo un valor, va a depender del valor de Z, ¿no es cierto? Si yo tomo un valor de Z determinado, puede ser por aquí, ¿sí? Puede pasar por aquí, ¿sí? Esta segunda recta, fíjense que esto es un Z2, o puede pasar por aquí un Z3, ¿sí? En realidad podría pasar por cualquier parte, ¿sí? De esta zona dependiendo de los valores de Z que asuma,
¿sí? Y esos valores de Z van a estar determinados, obviamente, por los valores de X y Y, ¿sí? Como X y Y van de 0 a 1, ya vamos a ver el viernes bien cómo vamos a determinar el soporte, pero Z va a ir desde 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces, esto de acá, en realidad queda indeterminado, ¿sí? La posición de esta recta. ¿Pero por qué queda indeterminado? Porque en realidad Z, ¿sí? Esta Z es variable aleatoria. Puede asumir este valor, puede asumir este valor, ¿sí? Y puede asumir este valor, ¿sí? En términos de lo que venimos viendo con la función de distribución, ¿ven? Calcular la función de distribución, con el método de la función de distribución, calcular el método de la función de distribución de Z, ¿sí? Va a ser equivalente a calcular una probabilidad, ¿sí? En esta zona, ¿sí? De la intersección del soporte, ¿sí? El soporte con ese beta Z, que antes habíamos llamado beta U, en este caso sería beta sub Z, ¿sí? Que cumple esta relación, ¿sí? Que X sea mayor o igual a esta recta de acá. Ya lo vamos a ver, lo vamos a aprender formalmente el viernes, ¿sí? Pero es para que vayamos teniendo una idea de qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces lo que voy a calcular es la probabilidad asociada en esta área, ¿sí? En esta área roja, ¿bien? Ahora, esto, ¿para qué va a ser? Esto no va a ser equivalente para cualquier valor de Z, ¿sí? Fíjense que la recta esta va a tener alguna posición por acá o podría tener una posición un poquito más por acá, ¿sí? Y también tendría un área parecida a ese triángulo, ¿no es cierto? Para calcular la probabilidad. Y esto va a ser siempre que ese Z pertenezca al intervalo 0,1. ¿Por qué el intervalo 0,1? Porque cuando esto sea menor que 1, va a tener una pendiente mayor a 1, ¿sí? Y cuando pasa justo por acá, por esta diagonal, ¿sí? Por este punto, por el punto 1, 1, es cuando la pendiente es exactamente igual a 1. Entonces, cuando Z sea menor a 1, que está en el denominador, la pendiente es mayor a 1, entonces va a tomar valores de por aquí, ¿sí? Entonces yo voy a tener que calcular esta probabilidad de acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que yo no sé en qué punto particular cae esto, sino que va a estar indeterminado los puntos de corte porque no lo sé. Sí, acuérdense que Z es variable aleatoria, ¿sí? Ahora, pero fíjense que calcular la probabilidad por acá o un triángulo como este sigue siendo un triángulo, ¿sí? Solamente que se me movió la pared un poquito más a la derecha, ¿sí? Pero sigue siendo un triángulo, ¿sí? O bueno, sería un triángulo si lo dibujara decentemente yo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando me paso de este punto, estoy en una situación como esta, ¿sí? Cuando estoy en una situación como esta, ¿qué pasa? Ya no tengo un triángulo como el de recién. Recién tenía un triángulo, ¿sí? Bastante bonito, un triángulo, entonces tenía la pared siempre acá y, bueno, tenía los límites de integración siempre la pared de la derecha y este piso y este techo acá así como límite de integración. Ya lo vamos a ver tranquilos el viernes, ¿sí? Pero es para que vayamos pensándolo. Ahora bien, en cambio, cuando pase esta situación, que sería cuando Z sea mayor a 1, ¿qué pasa? Cuando Z es mayor a 1, ¿sí? Este denominador, ¿sí? Hace que como está en el denominador, hace que la pendiente sea menor a 1, o sea que tengo pendientes como esta. Pero fíjense que ya no tengo un triangulito como antes, sino que ahora tengo esta figura de acá, ¿sí? ¿Bien? Tengo esta figura de acá, ya no es un triángulo como antes, entonces ya me voy dando cuenta que cuando tenga que hacer los cálculos de las probabilidades, así como hacía para calcular probabilidades en la unidad anterior, ¿sí? Cuando quiera buscar la función de distribución por este método de acá y necesite integrar, voy a tener que particionar, ¿sí? En dos áreas a esto para calcular para poder obtener la función de distribución, ¿sí? Y eso es lo que vamos a apuntar el viernes y lo vamos a ver un poquito más tranquilo, ¿sí? A este tipo de cosas. Pero sí quiero que nos comencemos a figurar, digamos, cuál es la idea del proceso y que vamos a tener en cuenta tanto el soporte como la relación, ¿sí? Que nos especifica, ¿sí? Esa G de XY, en este caso, que nos determina la Z. ¿Bien? Bien. De todos modos, eso lo dejamos para el viernes, ¿sí? Así que por hoy cortamos, ¿sí? Eh, que integrar, ¿sí? Nos va a quedar en dos partes en realidad, ¿sí? La función porque lo que estoy buscando ahora, Fede, es la función de distribución,
¿sí? de U, y me va a quedar en términos de una sola variable, ¿sí? Así que no me va a quedar otra, ¿sí? Que comenzar a integrar. En realidad me van a cambiar los límites de integración. Fíjate que acá el límite de integración siempre va a ser esta recta acá abajo y esto acá arriba, ¿sí? Y después cuando integre la otra variable voy a ir desde acá hasta la recta, ¿sí? ¿Ven? En cambio acá, si integro con respecto a y, por ejemplo, ¿sí? Bueno, si integro con respecto a y, sí voy a ir desde este piso hasta esto, ¿sí? Hasta este techo, pero lo que no voy a saber, ¿sí? Es determinar el límite de x, ese va a ser el problema. Sí, más que nada, me va a cambiar el límite de integración. En realidad voy a tener dos estructuras, ¿sí? En realidad no va a ser, bueno, acá no va a hacer falta cambiar, lo que tenés razón ahí, Fede, no va a hacer falta que tengamos en cuenta particionar acá, ¿sí? Pero sí va a ser importante determinar que voy a tener dos estructuras funcionales distintas. Una estructura funcional distinta, una estructura funcional particular para z que pertenece a 0,1, ¿sí? Y otra estructura funcional, ¿sí? Para z mayor a 1, ¿sí? Ahí sí va a estar dividida, el soporte va a estar dividido en dos partes, ¿sí? Pero más allá de eso, sí, acá tenés razón, no sería necesario, puedo integrar esto como si fuera un cálculo de probabilidad, pensarlo, como lo estás pensando, y bien, ¿sí? Podría integrar con respecto a una u otra y eso lo puedo hacer de manera más conveniente. Lo único que voy a tener en cuenta es que yo no sé cuáles son estos puntos acá porque están indeterminados. Esto puede estar acá, puede estar acá, ¿sí? O esto de acá puede estar acá o puede estar un poco más arriba, ¿sí? Si esto, o más abajo, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Estos puntos, a diferencia que cuando calculamos probabilidades que están determinados, acá están indeterminados, pero están indeterminados porque